Saludos centinelas, aquí habla el universo revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Steve Rogers no salvó el multiverso, lo condenó. Así de claro, el héroe más puro del MCU, el Capitán América que todos aprendimos a admirar, tomó una decisión al final de Endgame que parecía noble, pero que pudo haber detonado la destrucción de miles de realidades. Y lo peor, nadie en el universo Marvel parece haberse dado cuenta. Al menos, todavía. Antes de seguir, suscríbete. Estamos a punto de alcanzar una meta crucial en el canal, y tu apoyo es lo que puede hacer que esto suceda. Además, si te gustan las teorías con base real y los detalles que los demás pasan por alto, este canal es tu nueva zona segura. Comenta ahora mismo desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo. Me tomaré el tiempo de leerlos todos. Vamos al punto de origen del desastre. Steve desaparece en silencio para devolver las gemas del infinito. Una misión honorable, sin testigos ni consecuencias aparentes. Pero, ¿qué ocurre realmente durante ese viaje? La lógica de Hulk parecía perfecta. Devolver las gemas exactamente en el momento en que fueron tomadas, y así evitar líneas temporales alternativas. Sin embargo, eso solo funcionaría si el multiverso aún estuviera siendo controlado por la TVA y el telar temporal. Pero ¿qué pasa si el telar ya no existía? Piénsalo, justo en la misma escena donde Loki escapa con el Tesseracto, comienza toda la trama de su serie. En menos de un segundo fílmico, entre el salto de Loki y el corte a Tony en el suelo, todo el diseño del multiverso cambia por completo. Miles de líneas ramificadas empiezan a crecer sin control, porque el telar, esa maquinaria que borraba las ramas que no debían existir, fue destruido desde dentro. Y Steve, sin saberlo, regresa las gemas a un tablero de ajedrez que ya había sido volcado. Pero hay un detalle más perverso que se suele ignorar. Steve no solo devuelve las gemas, las devuelve sin sus contenedores originales. ¿Qué significa eso? Imagina devolver plutonio en una caja de cartón. La energía sin contención adecuada no solo es inestable, es impredecible. En el MCU, eso se traduce en realidades modificadas por completo. Personajes que sobreviven cuando deberían morir. Eventos que jamás ocurren. Y decisiones que, multiplicadas por trillones de variantes, generan un desequilibrio que ningún hechicero supremo podría controlar. Y eso nos lleva al momento más irónico de todos. Steve vuelve como anciano. Sonríe, entrega un escudo brillante a Sam, como si todo hubiera salido bien. Pero, ¿y si ese escudo no pertenece a nuestra línea temporal? ¿Y si el Steve viejo no es el mismo que partió? Se cree que vivió una vida pacífica con Peggy. Pero la única manera de hacer eso sería invadir una realidad que ya tenía su propio Steve Rogers. O peor, crear una burbuja temporal fuera del flujo del tiempo, con consecuencias que aún están por revelarse. Y aquí entra un rostro que no esperábamos volver a ver, el Cráneo Rojo. Porque cuando Steve llega a Vormir para devolver la gema del alma, no hay testigos, solo él y su peor enemigo. Un enemigo condenado a guiar a otros, pero que ahora ve en Steve la oportunidad de liberar su propia prisión. ¿Le advierte del daño que está por causar? ¿Intenta detenerle? ¿O simplemente siembra una idea que cambiará para siempre el destino del multiverso? Enseguida te explico por qué este momento con el Cráneo Rojo no solo cambia todo lo que creíamos saber sobre Endgame, sino que es la semilla que podría haber engendrado al mismísimo Doctor Doom. Si este contenido se relaciona con las noticias y teorías más candentes del universo nerd, dale triple kill, dale me gusta, comenta y comparte. Steve no solo viaja en el tiempo, viaja hacia realidades que en el momento en que pisa el suelo ya no son las mismas que él conocía. ¿Por qué? Porque Loki, segundos antes, ya había roto el equilibrio robando el Tesseracto. Y ese pequeño instante, ese corte casi invisible en Endgame, es una fractura cósmica que la narrativa del MCU aún no ha terminado de asumir. Según la lógica explicada por Bruce Banner en el Sanctum Sanctorum, cada viaje temporal crea una nueva rama del tiempo. Y por eso, devolver las gemas era tan crucial, para evitar que esas ramas se convirtieran en realidades independientes.
El problema es que esa teoría ya estaba obsoleta antes siquiera de aplicarse. La serie Loki lo dejó claro. El telar temporal era lo único que impedía que estas líneas alternativas siguieran creciendo infinitamente. Y desde el momento en que el propio Loki destruye esa maquinaria, el mismo Loki que escapó con el Tesseracto, mientras Tony aún estaba en el suelo, el multiverso deja de podarse. Ya no hay poda, solo crecimiento caótico. Eso significa que cuando Steve empieza su misión de reparación, ya está actuando sobre un tablero completamente descontrolado. Como si intentara apagar incendios con gasolina. Y aquí hay un detalle sutil, pero crítico. El trato que Bruce hace con la anciana no se sostiene más. Ella accede a entregar la gema del tiempo con la condición de que se devuelva justo al instante en que fue tomada, y así su realidad no se debilite. Pero si esa rama ya no puede fusionarse de nuevo con la línea principal, porque el telar ya no existe, entonces toda esa promesa se vuelve inútil. Cada gema que Steve devuelve no repara nada. Solo estabiliza temporalmente una nueva rama que, al no ser eliminada por la TVA, continúa desarrollándose por su cuenta. Y no estamos hablando de pequeñas diferencias. Hablamos de universos enteros, con leyes físicas alteradas, destinos bifurcados y personajes que vivirán, o morirán, de formas totalmente distintas. La intención era buena, pero la ejecución estaba condenada desde el primer segundo. Porque Steve, aunque fue un gran soldado, no era un maestro del tiempo. Actuó con la información que tenía, sin saber que el multiverso ya había colapsado desde dentro. Y lo que eso desencadena es un efecto dominó tan grande que ni siquiera Kang, ni siquiera el que permanece, pudo prever del todo. En el próximo bloque, te voy a mostrar cómo el primer viaje de Steve, el que lo lleva a 2013, parece menor, pero altera el destino de Asgard, Thor, Loki y hasta del propio Hulk de un modo que nunca se repara. Porque cuando tocas el pasado, no solo lo estás pisando, lo estás reescribiendo, aunque no lo veas. Steve llega a 2013 para devolver el éter, la gema de la realidad. Pero lo que encuentra no es exactamente la versión que recordamos de Thor, el mundo oscuro. Porque en esta línea, Jane ya no está infectada por la gema, y eso altera por completo la dinámica entre los personajes. Steve no puede reinyectar el éter en su cuerpo. En lugar de eso, entrega la gema en forma sólida, como la dejó Thanos, directamente a Thor, junto con el Mjolnir. Y lo hace justo en el momento en que Asgard aún se está preparando para defenderla del ataque de Malekith. Este pequeño cambio parece inocente, incluso eficiente, pero tiene consecuencias que se ramifican como raíces podridas en un árbol que aún no sabes que está muriendo. Sin Jane como recipiente del éter, Malekith pierde el rastro. Thor no necesita usarla como cebo, y por tanto, Frigga, la madre de Thor, puede sobrevivir. Y si ella no muere, Loki no tiene la motivación emocional que lo lleva a redimirse. Y si Loki no se redime, entonces no se infiltra en Asgard como Odín. No hay Ragnarok. No hay despertar de Hela. No hay migración a Sakaar. Todo ese arco se desmorona antes de empezar. Thor se queda estancado como príncipe. Loki sigue siendo villano. Y el trono de Asgard nunca se vacía. Hasta que llegue Thanos. Porque ahí está la otra consecuencia que nadie quiere ver. Si Asgard permanece fuerte, si Loki sigue manipulando desde dentro, entonces es más probable que Thanos no ataque con fuerza bruta, sino con estrategia. Tal vez negocie directamente con Loki. Tal vez lo convenza para entregarle la gema del espacio sin derramar sangre. Esto cambia directamente los eventos de Infinity War. Thor no pierde a su gente. No forja el Stormbreaker. ¿Y Hulk? Nunca vuelve a la Tierra. Y ahí entra otro detalle importante. En esta línea, Hulk nunca vuelve del espacio. Nunca participa en el Time Heist. Y por tanto, nunca se fusiona con Bruce Banner para crear al Profesor Hulk. ¿Qué implica esto? Que el Avenger más capaz de soportar el chasquido, el que trajo a todos de vuelta, no existe en esta realidad. Y cuando llegue el momento de usar el guantelete, quizás Thor lo intente y muera en el proceso. Todo eso nace de una sola decisión:
entregar la gema de la realidad en un momento donde Jane ya no la contenía. Una variable que Steve jamás pudo haber previsto, pero que termina desatando un efecto mariposa irreversible. Y sin Hulk, sin Thor, sin Jane. Los Vengadores de esa realidad no tienen quien los una. No tienen científico para construir el túnel cuántico. No hay liderazgo. Solo ramas. Ramas que crecen, colisionan y mueren. Y si piensas que eso es grave, espera a ver lo que pasa cuando Steve llega a 2012. Porque allí, ni siquiera la lógica de los viajes temporales puede salvar el desastre que se aproxima. Volver a 2012 parecía la jugada más sencilla. Recuperar el Tesseracto y la gema de la mente del cetro de Loki. Pero esta línea temporal, que debería haber sido temporal y descartada por la TVA, en realidad siguió viva más allá del punto de retorno. Porque hay algo que muchos olvidan. Cuando Steve y Tony viajan más atrás en el tiempo, para conseguir más partículas PIM, esa nueva rama no se cierra. Se convierte en una línea activa, y lo que ocurre en ella es potencialmente más catastrófico que cualquier incursión vista hasta ahora. La gema de la mente ya no está contenida en el cetro. Steve la devuelve como un objeto en bruto. Y aquí viene el dilema ético. ¿A quién se la da? S.H.I.E.L.D. ya ha sido infiltrada por Hydra, y él lo sabe. No puede simplemente entregarla a los mismos que acabarán creando a Wanda, Pietro y Ultron. Pero si decide confiar en Thor, surge un nuevo problema. Asgard tendría 2 gemas del infinito en su poder, y eso, como bien dijo Odín, es una tentación peligrosa incluso para los dioses. Ahora, imagina que Odín decide enviar esa gema al coleccionista, como ya se ha hecho con la del éter. Eso significa que en esta línea, la gema de la mente jamás se usa para crear a Visión. No hay Ultron, no hay Wanda, no hay destrucción de Sokovia. Y no hay acuerdo de Sokovia, que fue el punto de fractura entre Steve y Tony. Todo ese conflicto que definió Civil War desaparece. Pero no se elimina el problema, solo se traslada. Porque sin Ultron, no hay necesidad de crear una nueva IA defensiva. Y sin esa amenaza, quizás la humanidad no evoluciona en su preparación para amenazas cósmicas. Queda más vulnerable ante Thanos. Y aún falta el elemento más oscuro de esta línea. En 2012, Steve ya sabe que Bucky sigue vivo. Sabe que Hydra está actuando desde dentro. Y probablemente se infiltra antes de tiempo. Esa información adelantada cambia el desenlace de The Winter Soldier. Tal vez S.H.I.E.L.D. cae antes, pero sin el tiempo necesario para preparar una resistencia, podría ser Hydra quien gane. Y si Hydra gana, entonces Tony no se convierte en el héroe que conocemos, porque no tiene el mismo viaje de redención. Puede seguir siendo un ingeniero brillante, pero al servicio de un orden totalitario. Ese camino, uno donde la mente de Stark se pone al servicio del control absoluto, es el primer esbozo de lo que será el Doctor Doom en esta narrativa multiversal. Pero no adelantemos todavía esa revelación. Hay algo más grave. En esta línea, Loki nunca regresa a Asgard. Escapa con el Tesseracto y desaparece. Y como vimos en la serie Loki, ese simple acto inicia una ramificación que la TVA no logra controlar. Porque aunque la podan, ya es demasiado tarde. La escena en la que Thor dice que los 9 reinos entraron en caos tras la destrucción del Bifrost se convierte ahora en una realidad permanente. Porque si el Tesseracto no regresa a Asgard, no hay forma de reconstruir el puente. Eso bloquea los viajes interestelares, pero también impide que Asgard ayude a los otros mundos. Malekith encuentra menos resistencia para expandir la oscuridad. Y esa oscuridad es exactamente lo que la anciana temía cuando le advirtió a Bruce sobre perder una gema. Sin nuestra principal defensa contra las fuerzas oscuras, millones sufrirán. La frase no era retórica, era profética. Y si 2012 sembró el caos, lo que Steve encontrará en 2014 es el equivalente a romper directamente el cristal del multiverso, porque allí el alma de los guardianes jamás se forma. Y un dios planetario sigue su camino sin que nadie lo detenga. Si las líneas anteriores creaban ramificaciones, esta directamente extingue posibilidades. El viaje a 2014
que en principio solo debía recuperar la gema del poder de Morag, termina borrando del mapa toda una narrativa. La formación de los Guardianes de la Galaxia. Peter Quill nunca roba la gema, nunca se enfrenta a Korath, no es capturado, y por tanto no conoce ni a Rocket, ni a Groot, ni a Gamora. La prisión de Kyln queda vacía de ese grupo improbable que salvaría Sandar, y eventualmente el universo. Pero hay algo más. En esta línea, Nebula muere. Gamora escapa, pero ya no es la misma. Y Thanos, junto con todo su ejército de 2014, es eliminado por completo. Y aunque eso parece una victoria, en realidad es una sentencia para esta rama temporal. Sin los Guardianes, Sandar probablemente cae ante Ronan. La gema del poder queda sin control, o peor, en manos equivocadas. Y Ego, el celestial que estaba buscando a su hijo, jamás llegan a escuchar los rumores sobre un humano que sostuvo una gema sin morir. Porque ese momento clave, esa escena donde Quill salva a todos y revela su herencia celestial, ya no existe. Y sin esa pista, Ego recurre a su siguiente opción: rastrear a Yondu. Lo encuentra. Y desde ahí, localiza finalmente a Peter. Pero sin guardianes, sin advertencias, sin Rocket, sin Gamora. Solo. Vulnerable. Cuando Ego activa su plan de expansión, nadie lo detiene. El planeta empieza a consumir todo a su paso. Y eso implica millones de muertes, tal y como vimos en Guardians Forever 2. Solo que ahora, nadie sobrevive para contarlo. Y entre los más afectados está Rocket. Nunca conoce a Groot. Nunca descubre su valor. Nunca encuentra su propósito. Sigue siendo un experimento, una criatura diseñada para el dolor. Y sin Quill, sin familia, probablemente acaba capturado por el Alto Evolucionador. Sin posibilidad de redención. Sin nadie que le salve. Solo y destruido. Y aquí surge un dilema moral mayor. ¿Qué valor tiene salvar una realidad si con cada acción provocas el sufrimiento irreversible de otra? Steve pensaba que estaba reparando el tejido del tiempo, pero en este punto, sus decisiones están causando mutaciones. Realidades frágiles, expuestas, sin héroes. Realidades vulnerables a algo mucho peor que Thanos, porque Ego no es el único que sobrevive. También queda suelto un personaje que no habíamos visto en mucho tiempo, pero que lo sabe todo. Alguien que lleva décadas atrapado en una luna lejana, custodiando la gema más oscura de todas, el Cráneo Rojo. Y justo ahí, en Vormir, es donde se produce el encuentro más incómodo y perturbador del viaje de Steve. Porque al devolver la gema del alma, se enfrenta a su propio pasado y a una advertencia que decide ignorar. Aunque quizá ya era demasiado tarde, porque el daño ya estaba hecho. Y el universo ya estaba condenado a fracturarse. Hay un momento del viaje de Steve que nadie vio, pero que probablemente lo cambió para siempre. Un instante sin testigos, sin aliados, solo él y Cráneo Rojo. El lugar es Vormir, un planeta fantasma, suspendido entre la muerte y el destino. Allí, Steve regresa la gema del alma, creyendo que eso bastaría para cerrar la herida abierta en el tiempo. Pero lo que encuentra es algo muy distinto: el rostro de su enemigo más antiguo, transformado en una sombra eterna al servicio de las fuerzas cósmicas. El Cráneo Rojo no está ahí como prisionero, está como guardián, como voz de advertencia. Y esa escena, que el MCU nunca nos mostró, puede haber sido el verdadero punto de quiebre moral del Capitán América. Imaginemos el diálogo. Cráneo Rojo le revela a Steve lo que está por hacer, que si decide quedarse en el pasado con Peggy, no solo está abandonando su tiempo, está interviniendo activamente en una realidad que no le pertenece. Está usurpando una línea temporal que, según las reglas del multiverso, debería haberse ramificado de forma controlada. Pero ya no hay control, solo expansión. Y Steve, al permanecer allí, activa una bifurcación que escapa incluso del alcance de la TVA. El cráneo, convertido en una especie de conciencia cósmica, no le suplica, le informa. Le muestra el precio de su decisión. Le recuerda que el sacrificio no es solo físico, sino también temporal.
que vivir con Peggy implica condenar a otra versión de sí mismo, y que el legado del Capitán América no es tener un final feliz, sino sostener el dolor de todos los demás. Pero Steve no escucha, o mejor dicho, escucha, y decide ignorarlo. Porque tras devolver todas las gemas, tras haber visto cada posible ramificación, cada error, cada pérdida, simplemente no puede más. Decide regalarse una vida que el tiempo nunca le quiso dar. Y lo más irónico es que la advertencia no viene de Tony, ni de Bruce, ni de algún otro Vengador. Viene de quien menos esperábamos, el mismo monstruo al que combatió en la Segunda Guerra Mundial. El reflejo de todo lo que juró destruir. Y sin embargo, en ese momento, la lógica del cráneo tiene más peso que la voluntad de Steve. La decisión está tomada. Steve se queda. Pero el gesto de rebeldía, ese aparente acto de humanidad, es en realidad una fractura. Una grieta que permite que nuevas líneas crezcan sin regulación. Y con cada línea, nuevas versiones de Stark, de Loki, de Wanda y también de Doom. Porque mientras Steve baila con Peggy, en otro rincón del tiempo, algo más están haciendo. Una versión alternativa del pasado. Una realidad donde Hydra no es contenida, donde Stark no tiene padre, y donde el dolor no se canaliza en carisma, sino en control absoluto. Y esa es la línea que nos lleva al próximo punto. 1974. El origen oculto del Doctor Doom. Un Tony Stark que no quiere salvar al mundo, sino imponerle orden. Porque descubrió que su universo fue un error creado por los Vengadores y está dispuesto a corregirlo, cueste lo que cueste. El último destino del Capitán América en su misión de restitución es 1974. El lugar, el cuartel general de S.H.I.E.L.D. El objeto, la gema del espacio. Pero lo que entrega no es el Tesseracto tal y como lo conocimos, sellado y estabilizado. Steve lo devuelve como pura energía contenida en un artefacto rudimentario. Y eso, para una organización infiltrada por Hydra, es abrir la caja de Pandora. En este punto de la historia, Arnim Zola sigue vivo como conciencia digital. Peggy Carter ya no está al mando. Howard Stark comienza a perder poder político y militar. Y S.H.I.E.L.D., aunque aún no ha caído, se encuentra al borde de convertirse en un instrumento totalitario. Devolver la gema del espacio en estas condiciones no es restaurar el orden, es acelerarlo. Zola puede usar la energía del cubo para diseñar nuevas armas, pero más que eso, para reescribir la estructura tecnológica del mundo antes de tiempo. Se anticipa a los proyectos de Stark padre, se infiltra más rápido y activa un golpe interno que ni siquiera los Vengadores clásicos podrían haber previsto. Howard Stark muere, no en un atentado aislado, sino como parte de un reajuste sistemático de poder. Su hijo Tony queda huérfano. Y a merced de los agentes que dominan esta nueva versión de S.H.I.E.L.D. Hydra. Y lo que antes era un niño rebelde, que transformaría su dolor en innovación, ahora se convierte en una herramienta de precisión para una doctrina de orden absoluto. Ese Tony no crece con Pepper. No se redime en una cueva. No cuestiona la guerra. Se convierte en el heredero perfecto de una ideología basada en el control, en la estabilidad a cualquier precio. Aprende a construir armaduras no para defender, sino para imponer estructuras sobre el caos. Y cuando llega el momento del chasquido, cuando Thanos borra a la mitad del universo, este Tony sobrevive. No por azar, sino por diseño. Porque ha construido tecnología capaz de proteger su propia existencia. Y lo más importante, cuando las gemas pasan por sus manos, cuando las toca, cuando las estudia, adquiere consciencia cósmica. Sabe que su universo no es el original. Descubre que todo lo que conoce nació de una alteración provocada por los Vengadores. Que su mundo es un error de ramificación. Y que, inevitablemente, está destinado a morir en una incursión. Es entonces cuando nace Doom. No por magia, no por accidente, sino como la evolución lógica de un Tony Stark que fue moldeado por Hydra, empoderado por las gemas y obsesionado con corregir la anomalía que lo creó. Este Doom no quiere venganza,
No quiere poder por poder. Quiere estabilidad. Un único universo. Un mundo sin caos, sin variantes, sin bifurcaciones. Su objetivo no es dominar el multiverso. Es cerrar sus puertas para siempre. Consolidar una única realidad. El Battle World. Y para lograrlo, está dispuesto a hacer lo que ningún Vengador quiso hacer. Destruir todo lo demás. Pero aún hay una última pieza del rompecabezas que no encaja del todo. Un objeto que Steve entrega con una sonrisa, pero que quizá no proviene de su pasado, sino del futuro. Y ese objeto podría ser la prueba definitiva de que Doom ya ha actuado, aunque aún no lo sepamos. La escena final de Avengers Endgame es una de las más emotivas de todo el MCU. Steve reaparece, ya anciano, sentado en un banco, con una mirada serena y una promesa cumplida. Le entrega el escudo a Sam Wilson y cierra así su legado. O al menos, eso pensamos. Porque ese escudo no es el mismo. El escudo original del Capitán América fue destruido por Thanos durante la batalla final. Lo vimos, trozo a trozo, quebrarse bajo el poder del Titán. El que Steve entrega a Sam es otro. Perfecto, impecable, con un diseño ligeramente distinto. ¿De dónde salió? Aquí entra la teoría más inquietante de todas, una que no contradice Endgame, sino que la expande hacia territorios mucho más oscuros. Ese escudo podría no ser del pasado, sino del futuro. De un futuro donde Doom ya ha sido creado. Donde Steve ha vivido los eventos de Avengers, Doomsday y Secret Wars. Y donde, después de todo ese caos, regresa al punto de inicio para cerrar su historia. Esta idea fue planteada inicialmente por Colton Ackburn y encaja sorprendentemente bien con lo que los propios hermanos Russo insinuaron. En entrevistas dijeron que nadie más podría interpretar a este Doom y que su origen está vinculado al chasquido. Si un Tony Stark alternativo ha llegado a convertirse en Doom, entonces es lógico pensar que Steve, al descubrirlo, ha intentado reparar parte del daño, llevando consigo un escudo de otro universo. Esto convertiría la entrega del escudo a Sam en un acto mucho más complejo. No solo es simbólico, es un aviso. Una señal de que algo viene, de que las piezas están en movimiento y que este nuevo Capitán América tendrá que enfrentarse a una amenaza como nunca antes. Una que no viene del espacio, sino de una versión distorsionada del propio legado de los Vengadores. Y ahora, con el multiverso completamente desatado, con los ecos del pasado resonando en cada línea temporal, todo apunta a un choque inevitable. No entre héroes y villanos, sino entre distintas ideas de orden. Entre quienes creen en la libertad de los mundos ramificados y quienes, como Doom, solo quieren uno. Uno que puedan controlar. Uno donde nadie vuelva a equivocarse, aunque eso signifique borrar todo lo demás. Y así llegamos al final de esta teoría. Pero hay algo que todavía no hemos visto. Una escena clave, enterrada en los tráileres de Avengers, Doomsday, que podría confirmar que Doom ya está aquí. No como amenaza futura, sino como una presencia silenciosa desde Endgame. Eso lo vamos a desentrañar en el siguiente vídeo. Después de analizar cada uno de los pasos de Steve Rogers y el efecto dominó provocado por los viajes en el tiempo, una cosa queda clara. Los Vengadores no salvaron el universo. Lo fragmentaron. Intentaron deshacer el daño de Thanos, pero lo hicieron desde la arrogancia, sin entender las verdaderas consecuencias de alterar las líneas temporales. Y en ese vacío de responsabilidad nació una amenaza peor. Doctor Doom, en esta lectura, no es simplemente un villano. Es un producto lógico del caos que los propios héroes sembraron. Un reflejo de sus errores. Un hombre que, al ver el desorden absoluto que reina en el multiverso, decide imponer una solución radical. Orden total. Un único mundo. Sin variantes, sin bifurcaciones, sin libertad real. Esta teoría nos obliga a replantear el legado del Capitán América. ¿Fue un símbolo de esperanza? ¿O alguien que, sin quererlo, encendió la mecha que ahora amenaza con consumir toda la realidad? Tal vez ambas cosas,
Porque el verdadero drama aquí no está en los puños ni en las batallas, sino en las decisiones. Y en cómo, incluso los héroes más puros, pueden equivocarse cuando creen que el fin justifica los medios. Y si este Doom realmente es una versión divergente de Tony Stark, criado por Hydra y moldeado por la tragedia, entonces el conflicto que se avecina en Avengers, Doomsday y Secret Wars no será entre el bien y el mal. Será entre dos filosofías irreconciliables. Dos maneras de enfrentar el caos. Dos legados que, de forma trágica, se han convertido en su opuesto. Este vídeo forma parte de una serie que va a conectar todos esos eventos con las claves más importantes del futuro del UCM. Y si has llegado hasta aquí, te lo agradezco de verdad. Estamos a punto de alcanzar una meta muy importante en el canal, y tu suscripción puede marcar la diferencia. Además, te aseguro que si te interesa el multiverso, las teorías y las conexiones ocultas, aquí vas a encontrar contenido que te recompensará en cada minuto. Déjame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo. Me encanta ver desde dónde nos acompaña esta comunidad, y leo cada mensaje personalmente. Y si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triplete. Dale like, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo viaje a través del multiverso.